Dios les bendiga, mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de testimonio favorito, Dios lo hizo. Súper agradecidos, toda la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? A nuestro Dios, al que nos regala cada nuevo día y nos da la oportunidad, ¿verdad?, de levantarnos de la cama. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que nosotros estamos aquí disfrutando de esas misericordias. Siempre agradecido con toda nuestra audiencia, con todos ustedes que comparten, con los que están suscritos. Si no se ha suscrito, la misma cantaleta, suscríbase. Dale a la campanita de las notificaciones y compártalo con alguien. Hoy tenemos otro invitado especial y yo tengo tantos amigos en la fe. Yo tengo muchos amigos en la fe. Y esta es una persona que es un hermano, es un amigo. Siempre disfruto, ¿verdad?, compartir con él y hablamos y tenemos buenas conversaciones. Y le tocaba su turno de sentarse aquí y compartir. Yo sé que la gente de aquí donde nosotros estamos, porque tengo mucha gente de aquí de York, Pensilvania, que ven esto, cuando vean este podcast, van a conocer este personaje, este hombre de Dios que tiene mucha carisma y que conoce mucha gente aquí, mucha gente lo conoce, vamos a hablarle muchas cosas de su vida. Sin más preámbulo, ya le hablé mucho, de verdad. Les presento a mi hermano y amigo José López. José, papito, Dios te bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga más, Vladi. Es un honor para mí, más que una honra, poder estar aquí en tu programa. Dios lo hizo, y saludar a esa maravillosa multitud que nos mira desde la distancia y está todo el tiempo ahí conectado mirando tu programa, que ha sido de bendición para muchos, y yo sé que lo seguirá haciendo. A Dios gloria, a Dios gloria. Gracias por decir que sí. Amén. Vamos allá, ¿de dónde viene José López? Bueno, para aquellos que no me conocen, el nombre mío es José López. Vengo de la República Dominicana y ya tengo muchos años establecido aquí en Estados Unidos. Llegué en el 2003 a la ciudad de Nueva York. Fue un reto para nosotros, porque la mayoría de nosotros los dominicanos soñamos con venir a Estados Unidos. Es más, la mayoría de las personas en nuestro país, adultos, dicen que el que no va a Nueva York muere ciego. Oh, wow. Sí, y nada, vengo de una familia muy, muy humilde, muy sencilla. Soy hijo de pastor. Mi madre también cuando yo tuve el uso de razón, pues también era cristiana, y hasta el día de hoy lo es. Mis padres tienen mucho tiempo separados, pero son como buenos amigos. Todavía mi madre, cuando lo ve, siempre está cuidando de mi padre. Y mi padre, pues en ese amor de Cristo, pues siempre está pendiente de ella también. ¿Cómo fue esa crianza allí en la República Dominicana? Bueno, fue una crianza un poquito difícil, un poquito, ¿cómo pudiera decir? Un poquito a la vez fajadora, porque soy el mayor de 5 hermanos, y prácticamente yo fui padre y madre para mis hermanos, que hasta el día de hoy me consideran como su padre. Por causa de que tu papá estaba envuelto en el ministerio, que estaban ocupados. Sí, tú sabes que la vida pastoral es un poco difícil para los hijos de los pastores, porque por lo menos en otros países, o mejor dicho en Estados Unidos, hay un cuidado un poquito más especial con los pastores, y más que todo la economía de este país pues facilita muchas cosas. Y yo recuerdo que en esa niñez, pues a mi padre lo trasladaban de tiempo en tiempo y lo mandaban para los campos a predicar y a pastorear. Y mi padre pues tenía que dejarnos a nosotros en manos de nuestras familias, tíos, abuelos. Y no es lo mismo, nunca te van a cuidar como los padres lo hacen. Ok, wow. Sí, y hablaste de un punto allí que es cierto. El sistema pastoral, de la forma que se brega el pastorado en los países de habla hispana, es bien diferente a aquí. Aquí yo tenía un amigo que estaba en la iglesia era pastor de la iglesia Salvation Army. Y yo recuerdo que él siempre me hablaba, él quería que yo aplicara para ser pastor, y él me hablaba del sistema, y era un sistema, o sea, una cosa bien organizada. Así te enviaban a la escuela, te hacían todo, pero se encargaban de todo lo del pastor, o sea, de su carro, de su casa, porque el modelo era
que el pastor tenía que estar enfocado en su ministerio, en las ovejas. Ellos se encargaban de todo alrededor. Y yo, cuando él me contaba eso, yo pensaba, wow, eso es algo nuevo para mí, diferente, porque yo vengo de Puerto Rico, yo no recuerdo ese sistema así. O sea, yo recuerdo, Dios te llamó al pastorado, dale para Haití. Arranca. Arranca para Haití. Bueno, así pasa. Ni siquiera una casa pastoral como aquí se le provee a la mayoría de los pastores. Sí, por causa de la economía. Exacto. Yo recuerdo que a mis padres los mandaban para unos campos que ni siquiera luz había. Y a veces nosotros teníamos que caminar millas y más millas, kilómetros, como se dice en mi país, para llevar a los hermanos de la iglesia, especialmente a las hermanas que eran solteras y tenían hijos. Y nosotros íbamos simplemente con la luz de la luna. Y a veces estaba oscuro y nosotros simplemente íbamos caminando con la oscuridad por la carretera hasta donde nos llevara. Y de allá para acá veníamos totalmente a oscuras, caminando, cantando, adorando al Señor y con una felicidad inexplicable. ¿Tú crees que en ese tiempo la gente mostraba mayor compromiso, a pesar de que tenían escasez de muchas cosas, mostraban mayor compromiso que lo que hoy en día se muestra a la gente teniendo tantas comodidades? Tú sabes que muchas veces cuando hay tanta precariedad, las personas se arraigan más a Dios, se arraigan más a la fe, no dependen de un sistema como pasa muchas veces en este país, aunque el sistema divino y el sistema de la fe no tiene fronteras ni tiene límites. Pero hay personas que cuando tienen menos situaciones económicas, pues se alejan un poquito más de Dios. Es verdad, es verdad. Yo siempre digo que la crisis te acerca a Dios. Así es. Vamos a hablar un poco porque yo sé que, bueno, número uno, tú eres adorador. Eres adorador aquí en nuestra iglesia y no solamente eres adorador, tú cantas bien. O sea, no estoy diciendo esto por... Déjame aclarar. Lo que quiero decir es que tú tienes un talento para cantar. Lo digo porque tú haces muchas diferentes canciones de covers que son difíciles. Yo a veces te escucho y digo, José sabe cómo meterse en estas canciones. Y estábamos hablando un poco de que de chamaquito tú comenzaste cantando. Hablamos un poco de esa adolescencia sirviéndole al Señor y adorando al Señor, ¿verdad? Y cuéntanos un poco porque yo estoy medio intrigado. Quiero saber porque me contaste un poco por encima. Bueno, en realidad no todo el tiempo fue así. Yo recuerdo que además de haber nacido en un hogar cristiano y de haber tenido una formación muy buena dentro de los caminos del Señor, cuando yo cumplí mi adolescencia, a esos de los 12, 13 años, yo recuerdo que cuando empezó el tiempo de lo que era el reggaetón y el rap, pues yo quería experimentar esa vida de adolescente, del boom boom, y ya de enamorarme y empezar a salir a conocer qué había fuera del mundo cristiano, porque en realidad es un mundo aparte. Uh-huh. O sea, tú creces en el Evangelio y tienes tantas historias y nunca te has apartado. No es que necesariamente necesite un testimonio, es que tú estás en una comunidad donde tú creces con todos los muchachos que no son cristianos y tú escuchas tantas cosas que tú quieres, te da ese deseo de... La curiosidad. Te da esa curiosidad de experimentar. Pues entonces, pues yo cuando empezó ese tiempo del reggaetón y eso que se metió bien fuerte en mi país, pues yo quería saber qué es lo que era el reggaetón. Y en ese momento yo me aparté, muchacho, al fin, sin la madurez, me aparté un tiempo para yo experimentar aquella vida. Y fue muy poquito el tiempo, en realidad, porque yo recuerdo que como mis padres venían todos los fines de semana, o mi padre en específico venía todos los fines de semana a la casa, pues nosotros teníamos que ir a la iglesia, hubiera reggaetón o no hubiera reggaetón. Fue algo muy corto el tiempo. Pero aún así, yo empecé a crecer dentro de esa comunidad y dentro de la barriada, la iglesia, todo lo que nos enfrentábamos como joven al fin. Pues llegó un momento en el que yo, a la edad de los 15 años, pues yo volví, me reconcilié, me bauticé en ese entonces, recuerdo que allá lo hacen en el río. Y fue una historia muy bonita, luego de que me había preparado.
Pero en ese entonces, pues, volvió ese amor, pero un amor más consciente, porque ya yo tenía un poco más de conocimiento, ya era un adolescente entrando en la juventud. Y pues allí empecé a adorar al Señor, empezó a gustarme, me empezó a llamar la atención eso de adorar al Señor. Y recuerdo que entre todo ese tiempo, pues en las iglesias de nuestro país siempre habían esos concursos, esos... Talent shows. exactamente. Y yo recuerdo una vez que del distrito de donde yo me encontraba, pues de la iglesia de Dios, nosotros estábamos en ese lugar un poco apartado de donde mi papá pastoreaba, que allí pues yo era uno de los que más sobresalía porque tenía la facilidad de poder viajar a la capital, de poder quedarme en la capital para los ensayos de ese entonces. Y allí pues viví una experiencia muy bonita porque en ese entonces, cuando nosotros empezamos a ensayar, pues me encontré con una adoradora muy famosa hoy en día, que en aquel entonces no lo era, pero en realidad si ella estaría viendo esta entrevista, yo creo que ella se acordaría de esos momentos donde nosotros fuimos a ese concurso de adoración. Y esa adoradora es Lily Goodman. Oh, wow. Sí, yo tuve la oportunidad de cuando todavía ella no era, No tenía reconocimiento no todavía. tenía un reconocimiento ni era una adoradora profesional y famosa, pues nosotros fuimos a un concierto o a esa competencia donde ella quedó en primer lugar. Yo tuve la oportunidad de quedar en el tercer lugar Está bueno. en ese entonces. Y tú sabes, pues llegamos a ir, ella luego siguió ese mundo de la adoración, llegó a los medios profesionales y a ella pues le ha ido muy bien. Hasta el día de hoy todo el mundo conoce a Lily Goodman. ¿Y tú alguna vez has pensado, o en aquel momento, tú llegaste a considerar la idea de tratar de seguir como cantante, de seguir un ministerio como solista, seguir esa carrera? Bueno, en realidad nunca lo pensé. Los recursos eran tan limitados y uno no tenía la oportunidad, no todo el mundo tenía la oportunidad. Era más caro en aquel tiempo producir, tú sabes, Sí. era más caro. Ahora cualquiera te puede producir en su teléfono. En aquel Sí, tiempo era costoso los estudios. Me imagino que en la República Dominicana quizás no habían tantos productores no lo había. accesibles. Y además en el mundo cristiano. Hoy en día ya hay muchos productores cristianos al nivel del mundo secular o mejores. Y pues entonces no tuvimos esa oportunidad y al mi padre estar fuera, mi mamá vivía ya en Estados Unidos, se había quedado a vivir aquí para luego hacernos la residencia y que nosotros pudiéramos venir a Estados Unidos. Pues fue una historia bastante amplia y nada, dentro de todo eso, y yo creo que todavía, hasta el día de hoy, si Lili ve esta entrevista, yo creo que ella se acuerda de esos momentos porque luego llegué a ir a conciertos en estadios grandes allá y nos llegamos a encontrar y ella siempre nos saludábamos con el mismo cariño y todo eso. Pero nunca llegué a pensar poder hacer una producción ni dedicarme al mundo de la adoración en los medios profesionales. Déjame preguntarte. Entonces, llegas a los Estados Unidos, llegas a Nueva York. ¿Cómo fue ese impacto cultural en tu vida? Estás en la República Dominicana, donde tú mismo lo dijiste que habían las finanzas eran limitadas. Llegas a Nueva York, lugar de oportunidades, lugar donde el que trabaja fuerte y tiene el respaldo de Dios puede llegar bien lejos. ¿Cómo te impactó el llegar a Nueva York? Fíjate, cuando ya yo llegué a la ciudad de Nueva York, yo tenía alrededor de 21 años en el 2003. Pues cuando yo llegué ya yo estaba apartado, estaba un poco frío en lo que son los caminos del Señor, pero luego de unos años me volví a reencontrar con el Señor cuando vine a esta ciudad en el 2006. Volví a reencontrarme con el Señor y volví a reconciliarme con el Señor. Ya tenía
ya tenía 2 hijos para ese entonces. Y luego, pero fue un cambio que en realidad no fue tan difícil porque la mayoría de los amigos en común que teníamos del barrio, la mayoría de la familia ya se encontraban aquí en este país. Te quiero hacer una pregunta. Quiero darle para atrás un poco. De aquí viene mi pregunta. So, tú llegas a Nueva York, cuando tú llegas a Nueva York, ya venía frío, ya tu relación con el Señor estaba fría. Es correcto. Cuando llegas a Nueva York. Sí. Llegas a Nueva York, una ciudad de fiesta. Para ese tiempo había muchas discotecas. Tú nunca has sido de vicio, pero te gustaba el baile. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo dificultó eso y cuánto te distrajo eso? Porque sí, tú volviste luego a los caminos del Señor, pero hubo un tiempo ahí donde tú estabas harto del Señor y ahora estás en Nueva York. En un lugar de que quieres fiestar, fiestea. Sí. ¿Cuánto dificultó y quizás te distrajo eso de quizás volver al Señor más pronto? Ese tiempo que estuviste ahí en Nueva York, apartado de los caminos del Señor. Y quizás, como tú me comentaste fuera de cámara, te gustaba el bailoteo. Bueno, pues en realidad fue muy difícil volver a los caminos del Señor. Aunque ya cuando tú creces en los caminos del Señor, pues ya tú tienes eso sembrado en tu corazón. Como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aunque esté viejo no se apartará del Señor. Bueno, fue algo muy difícil porque ya cuando yo llegué, yo llegué adulto, tenía ya 21 años, llego a la ciudad de Nueva York, hay fiestas por donde quiera, las amistades ya éramos la mayoría adultos, grandes. Y es nuevo, lo nuevo atrae. Y lo nuevo atrae, como dice. Entonces, sí, vamos mucho a la discoteca, teníamos muchas amistades en común, no era tampoco de tomar, porque cuando llegué aquí, pues lo primero que me dijeron fue, tienes que cuidar la licencia, si te agarran tomando, te van a meter preso. Y yo tenía miedo a todo eso. Pero sí iba mucho a la discoteca, bailaba mucha salsa, me encantaba el género salsa. Y nada, y teníamos muchas amistades. Los parties eran, toda la semana había un party en mi casa o en la calle. ¿Cuán constantemente en medio de ese mundo de fiesta, una persona que tiene la semilla del Señor en su corazón, Dios te quizás te inquietaba o a través de alguien te recordaba, hey, tiempo de volver? En todo momento sentía esa reprensión del Espíritu Santo, pero que el problema es que cuando uno está en desobediencia, uno se hace el sordo a lo que el Señor te está diciendo, tú sabiendo que es Dios que te está hablando. Sí, le da mute a esa vocecita que está diciéndote, hey. Exactamente. ¿Llegaste a pasar alguna experiencia cuando estabas fuera de los caminos del Señor? ¿Llegaste a pasar alguna experiencia que te impactara al punto que esa voz fuera más fuerte en tu corazón? Te lo estoy diciendo. Fíjate, yo recuerdo que en una ocasión, pues uno cuando está fuera de los caminos del Señor hace tantas locuras que uno a veces, luego que se sienta a analizar y a pensar cuando uno regresa a los caminos del Señor, uno dice la verdad que Dios es tan bueno que cuidó a uno de tantas cosas. Fíjate, nunca tuve encuentro con problemas de drogas. Nunca tuve encuentro con problemas que la ley, que me estuviera entre la espada y la pared con la ley. Sí estuve en muchas invitaciones, pero como joven, pero a todas esas invitaciones dije que no. Nunca, con ese temor que había en mí de Dios y además viendo a mis hermanos, pues quería cuidar eso y quería cuidar a mis hermanos, quería ser el ejemplo de ellos. ¿Qué te trae de vuelta a los caminos del Señor? ¿Cómo fue ese momento en que qué causó que volvieras a los caminos del Señor? Fíjate, hay un momento en el que yo verdaderamente dije, necesito buscar a Dios. Y es que en una ocasión, pues, había una persona que me había dicho que tenía una arma de fuego escondida en un lugar. Y cuando uno está fuera de los caminos del Señor, uno está tan cerrado y
y hace tantas estupideces que uno no piensa en las consecuencias. Yo fui a buscar esa alma sin saber la procedencia de esa alma, cuánto quizás historias tenían. Tenía la serie borrada, fue un shotgun. Yo fui a ese lugar. Una escopeta. Una escopeta. Yo fui a ese lugar a buscar esa escopeta. Y yo recuerdo que, porque es que uno se vive la película. Yo recuerdo que yo tenía un violín y yo fui a ese violín, yo lo corté y dentro de ese violín yo metí la escopeta. Y yo andaba por las calles de Nueva York con ese violín como que yo era el dueño de la calle. So, ¿tú salías de tu casa a propósito con el violín con la escopeta adentro? Yo salía de mi casa con el violín con la escopeta adentro en la ciudad de Nueva York. Eso te tengo que preguntar esto. Yo viví en la ¿verdad? Yo estuve en esa vida del mundo, pero yo nunca tuve un arma de fuego porque no la sentí necesaria cargarla. ¿Qué te hacía sentir la necesidad de andar con esa escopeta? Bueno, en realidad la desobediencia, porque yo no tenía enemigos, no tenía problemas en la calle. So, entonces sí te estabas viviendo la película. Me estaba viviendo la película. Bueno, bastante. Yo no te imagino a ti cargando una escopeta dentro de un violín. Andaba con la escopeta en todas las calles de Nueva York, a plena luz del día, en la noche, sin miedo alguno. Hasta que la policía te para y te dijera, tócame algo. No. Tócame una melodía en tu violín. Dios fue tan misericordioso conmigo que nunca me paró la policía. E inclusive la traje cuando vine a Pensilvania, la traje y después volví la llevé a Nueva York. ¿Te trajiste el violín? Me traje el violín, era músico en ese entonces. ¿Músico? ¿Viste que tenías carrera de músico? Tenía la carrera de músico. So, ¿cómo la situación de la escopeta? Estamos chisteando esto, pero ¿cómo la situación de la escopeta? ¿Cómo Dios usa eso para llevarte de vuelta a los pies de él? Porque tú dijiste que tuvo que ver con eso. Bueno, sí. Tú sabes que en un momento de eso, pues yo fui a una tienda muy, muy famosa aquí que las personas van a menudo, porque era una tienda que era 24 horas, ya hoy en día no lo es. Ok. Si no tenemos que... No le vamos a dar el anuncio. Claro. Entonces yo fui allí y compré los cartuchos. Los cartuchos de la escopeta. De la escopeta. Lo compré allí porque aquí tú lo puedes comprar legal. Y en una ocasión, pues yo estaba jugando con mi primo. Y cuando yo le dije a él, pues toma, sóbala, que en realidad no está cargada. Para mi sorpresa sí estaba cargada. Y yo, cuando yo hice así, le dije al primo mío, toma, que no está cargada. Cuando yo hice así, que gatillé y tiré con esa escopeta, yo creo que hasta el día de hoy siento el dolor en mis dedos. Porque no estaba preparado para el impacto. Se disparó la escopeta. Se disparó la escopeta. Y en ese momento, pues yo pensé en qué hubiera pasado con mi vida si yo le hubiese apuntado a mi primo en ese entonces. Eso me trajo muchos recuerdos y yo dije, de verdad que Dios es maravilloso para conmigo. Y luego de ahí empecé a tener un encuentro con mi realidad con Dios. Y aún así no volví a reconciliarme con Dios. También aquí, fíjate, y algo que quiero que me llega a la memoria es que cuando nosotros estábamos retrocediendo un poco, cuando nosotros estábamos en la competencia de canto en mi país, ¿tú sabes quién fue el pianista de ese concurso? ¿Quién? Mi pastor Efraín Reyes. Mi pastor también, el papá de Kevin. Tu pastor también. Él fue el pianista de esa actividad cuando nosotros estuvimos ensayando para... Los planes y propósitos de Dios. Sí, eso te iba a traer a la memoria. Y luego cuando llego aquí a esta ciudad me reencuentro con mi pastor y le digo, pero ven acá, mira cómo son los planes de Dios, que nosotros estamos aquí. Y empezó mi pastor a hablarme. Y aún así no volví a los caminos del Señor. Pero entonces... Yo tengo muchas preguntas porque como yo sé un poco de tu teoría, entonces finalmente tú te reconcilias con el Señor y luego Dios te llama al pastorado. Exacto. Luego de un tiempo, yo recuerdo que en el 2008 yo regresé me había ido de esta ciudad y regresé en el 2008 para acá. Y luego, en el 2008 me fui para Carolina del Norte
y en el 2010, 9 para el 10, regreso para esta ciudad y aquí se me daña el vehículo. Y yo tuve que irme a Nueva York. Y luego cuando vine de Nueva York, regresé en el 2011 para el 2012 para esta ciudad. Y esa es donde yo decido reconciliarme con el Señor y seguir este camino. Y luego de que... Tuviste un par de años apartado. Sí, en realidad sí. Son unos cuantos años largos. Claro, estuve apartado posiblemente desde el 2010, desde el 2003 hasta el 2010. Wow. Estuve apartado ese tiempo. Son muchos años para una persona que tiene la palabra del Señor en todo, el que conoce a Dios. Son mucho tiempo estar apartado. Y siempre visitaba la iglesia, no era que no visitaba, pero no quería reconciliarme con el Señor. ¿A qué le huías? ¿A qué le temías? ¿Qué te aguantaba de reconciliarte con el Señor? Tiene que haber una razón, yo soy preguntón. Bueno, no era que no había una razón, era que yo estaba experimentando el mundo, estaba experimentando tantas cosas allí que me atraían, al igual que muchos jóvenes hoy en día que le atraen no venir a los caminos del Señor. Pero no fue un tiempo que disfrutaba, o sea, aparentemente lo disfrutaba, pero dentro de mí siempre existía ese vacío de volver a los caminos de papá. Y te pregunto porque, conociendo lo que tú conoces de los caminos del Señor, y te hago una pausa, te pregunto. De chamaquito, Dios te había hecho llamados, había habido palabras habladas sobre tu vida, de lo que Dios iba a hacer contigo. ¿Había habido en algún momento? Siempre la ha habido. Lo que pasa es que muchas veces al tú no tener la guianza correcta, pues entonces tú ese llamado no lo encaminas hacia donde tú quieres llegar. Y mi pregunta viene porque normalmente cuando se habla una palabra sobre nosotros cargamos eso. Aunque tratemos de olvidarlo, eso siempre está en el subconsciente. Nosotros sabemos lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Y tú básicamente estuviste, ¿cuánto? 9 años apartado de los caminos del Señor. 2012, 2015 volviste, 2012. 2012. Son 9 años apartado de los caminos del Señor. Y mi pregunta viene de que en algún momento tú pensabas, es que si yo vuelvo a los caminos del Señor, hay tantas cosas, hay tanto, me tengo que comprometer con tanto, tengo que dejar tanto atrás, tengo que estar amarrado de tantas cosas. ¿Llegaste a pensar eso? Sí, fíjate, cuando yo me reconcilié, yo recuerdo que yo no quería reconciliarme porque me llamaban mucho las muchachas. Tenía muchas aspirantes y novias que no quería volver a los caminos del Señor. O sea, era mujeriego. Sí. Vamos a hablarlo en arroyo de bichuela. Sí, lo era, sí. Tú eres de la República, yo soy de Puerto Rico. Es la misma palabra. Ok, so básicamente tú no querías volver a los caminos del Señor porque tú entendías que la palabra dice que hay que morir a lo mismo y tú no querías morir a ti mismo. Tú no querías morir a lo que a ti te atraía. No quería morir a eso. Y era una atracción muy fuerte. Y entonces, pero yo recuerdo que en un momento, mientras Dios estaba hablando a mi vida en una administración que fui a visitar a la iglesia en Lancaster, pues yo estaba peleando esa batalla entre si voy, no voy, si yo me reconcilio, voy a tener que dejar aquello, voy a tener que dejar lo otro. Habían algunos amores que quería concluir y eso me retenía de yo volver a los caminos del Señor. Y luego yo dije, bueno, pero es que si yo no lo hago ahora, no lo voy a poder hacer. Y yo, no era que yo tenía eso fuera de mi vida, sino era que eso me retenía, me aguantaba y yo no eso quería. Te dominaba. Eso me dominaba. Había un dominio sobre tu vida. Es correcto. Y en ese momento yo rompí con eso y dije, yo voy a dar el paso de fe, yo lo voy a hacer ahora. Si no es ahora, no sé cuándo sea. Con eso dicho, quiere decir que tú eres una persona que tú tuviste muchos conflictos, quizás con parejas, quizás con madres de tus hijos, porque si eras un hombre mujeriego, eso es como que una cosa no va con la otra. Claro. Tuviste una vida donde tuviste muchas dificultades, quizás tiene que ver con eso.
Sí, tuve muchas dificultades verdaderamente con la madre de mis hijos. Tuve problemas eh, que, que no quisiera ni recordarlo. ¿no? Pero gracias al Señor, ¿verdad? Y yo estoy hablando de esto porque, mano, lo que tú acabas de revelar es tan profundo y tan importante porque tú sabes cuánta gente ahora mismo están en lo mismo. Están lidiando con un pecado, pero no lo quieren soltar. Porque Es a veces, así. porque acuérdate, nosotros tenemos la idea de que, y voy a decir algo aquí fuerte, pero lo voy a asumir. Nosotros tenemos la idea, los que llevamos mucho tiempo caminando con el Señor, porque quizás se nos olvida en aquellos tiempos cuando nosotros éramos esclavos del pecado, que a veces nosotros queremos hacernos la idea de que todo el mundo que está viviendo una vida de pecado está llorando y tirado en el piso y arrastrándose. No, hay gente que están viviendo el pecado y que ellos juran que se lo están disfrutando y que les gusta lo que están haciendo. Claro, Es la realidad. esa es la realidad. esa Hay es la gente realidad. que están atados en el pecado que no lo sueltan porque les gusta. Hay gente que le gusta el pecado. Yo me he sentado con gente que me han dicho, Vlad, a mí me gustaba la heroína. Y tú oyes algo así, tú dices, wow, considerando toda la gente que vive una vida desastrosa porque hace la heroína, escuchar a alguien decirte, a mí me gustaba, es como que un pescozón. Y Claro, básicamente, claro. como tú estás diciendo, yo estaba atado a ser mujeriego y a mí me gustaba. Me gustaba. Es más, quería Me conquistar un gustaba. par de gente más antes de entregarme al camino Antes del de Señor. venir a los caminos del Señor, así mismo Y es es. profundo porque por eso es que nosotros hacemos estos podcasts, porque esto le trae luz a cosas que la gente quizás ignoran. Quizás usted está orando por un familiar, pero mira, órele al Señor para que ese pecado le comience a saber a pecado al punto de que quiera salir de ese pecado. Sí, Porque a veces estamos orando por una persona que salga del pecado y el tipo disfrutándose del pecado no quiere salir. claro, claro, claro. ¿Entiendes? Pero qué bueno que podamos traer luz a que sabes que hay gente que tiene ataduras que tenemos que orar porque lo que está sobre ellos es tan grande que les hace sentir que no quieren salir de ahí. Sí, algo que yo entiendo que a nosotros nos ayudó mucho, a mí, a mis hermanos, fue la oración de mi padre y de mi madre. Mi papá es un gran hombre de oración, mi madre también, no nos han soltado sus oraciones hasta el día de hoy. Y eso nos ayudó a romper con todas esas cosas. Gloria a Dios. Mi madre siempre estaba ahí con mi familia, con mis hijos, nunca nos ha abandonado. Gloria a Dios. So, saliste de ahí, ya vamos a pasar esa página. Ya, gracias por compartir eso con nosotros. ¿Verdad? Ya pudimos saber de dónde Dios te sacó exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Te reconcilias con el Señor, luego Dios te llama al pastorado. ¿Cómo fue Sí. esa transición? Porque tú vienes de estar huyéndole, ¿verdad? Es funny porque la palabra dice que huye limpio sin que nadie lo persiga. Sin que Tú nadie lo tú en tu persiga. propio estilo estabas huyendo. Tenías tus razones. Claro. Pero ahora no solamente te reconcilias, Dios te llama al pastorado. Ahora te toca bregar con gente y quizás te toca bregar con gente que vienen en la misma condición que un día tú estuviste. Háblanos de eso un poco. Fíjate, no se me ha hecho, no se me hizo difícil, aunque sí hay personas que son un poco difíciles de tratar, pero Un poco. es un poco nada más. Me gusta cómo tú lo pones en diminuto, un poco. Pero Dios nos da la sabiduría, Dios nos ha ayudado. Nunca había escuchado el llamado del pastorado en todo el camino de mi vida, pero siendo hijo de pastor, me imagino que había una semilla del pastorado sembrada en el corazón en mi corazón o en el de alguno de mis hermanos. Pero luego que nosotros empezamos, me reconcilio, empiezo a buscar del Señor, empiezo a conocer más profundo, empiezo a buscar de una manera diferente a como yo buscaba antes, empiezo a estudiar y eso causó una revolución en nuestro alrededor que nosotros, pues en un momento determinado, ese llamado al pastorado estuvo latente ahí y se despertó. Y gracias a uno de mis mentores, el pastor Franklin Pacheco de la República Dominicana, pues él fue que me ungió como pastor después de una situación que se dio. Y empezamos a trabajar primeramente desde el hogar con un grupo de personas y luego establecimos la visión y la obra pastoral aquí. Pero ha sido un camino precioso, ha sido un camino maravilloso, ha sido un camino del que no diría que me arrepiento, aunque aunque el día de hoy no esté pastoreando. Y quiero entrar ahí y nada, tú contestas, si no, esto lo editamos. Hoy en día tú no estás pastoreando, pero estás activo como parte de la, ¿verdad? De la adoración aquí en nuestra iglesia. Estás full, ¿sabes? Trabajando para el servicio del Señor. Eso lo sabemos, somos testigos de Claro. eso.
si puedes, explícame ahora un poco porque, ¿verdad? Yo tengo mi propia curiosidad sobre esto. Porque yo me crié creyendo, ¿verdad? La ignorancia. No, que a la vez que tú entras en el pastorado, eso es hasta que tú te mueras. O sea, te entierran con el gabán y las chalinas. Yo me crié pensando así, ¿verdad? Eran otros tiempos y también pues yo estuve fuera de los caminos del Señor por mucho tiempo. Una mentalidad. ¿Cómo llega tu receso en el pastorado? Si lo puedes explicar, si lo puedes hablar, solamente para yo entender. Sí. Y si consideras en el futuro volver a pastorear, ¿cómo brega eso? Porque no conozco, ¿verdad? No soy pastor, no conozco del llamado pastoral, pero me gustaría saber cómo llegas al receso pastoral. Si lo podemos llamar así, ya yo le puse un nombre. Sí. Bueno, tú sabes que en el 2019 con lo del COVID, muchos pastores entraron en ese receso pastoral. Pues llegó un tiempo en el que la congregación, como fue desde la casa, pues no todo el mundo estuvo preparado para vivir esa experiencia de llevar la iglesia online. Nuestra iglesia sí estaba preparada para ese tiempo o se despertó en ese momento ese llamado de la iglesia online o en línea. Pero sucedió que el local donde nosotros teníamos la iglesia, pues el dueño quería que compráramos el lugar obligado. Sí o sí. Sí o sí. Él decía, ya yo no quiero bregar con este lugar, la economía está en el piso, ya no quiero tener este lugar. Y él quería que le compráramos ese lugar al precio que él dijo y se acabó. Entonces, pues nosotros no teníamos los recursos, siendo una iglesia que acababa de comenzar, no tuvimos los recursos para comprar ese local y tuvimos que entregarlo porque él duplicó o dobló la renta de ese lugar para forzarnos a nosotros mejor a comprar que rentarle. Y yo le dije, bueno, pues lamentablemente nosotros no podemos seguir rentando este lugar y vamos a tener que irnos. Pues entonces en ese momento yo hablé con mi supervisor, que en ese entonces mi pastor era mi supervisor, ahora es mi pastor. Y yo le dije, pastor, tú sabes que yo tengo que cerrar la iglesia por esta razón, pero yo estoy a la disposición de lo que me necesiten en la congregación. Y no había ese orgullo de querer ser el pastor, porque en realidad estamos trabajando para Dios. Sea yo el pastor o no sea el pastor en la congregación, todo lo que estamos trabajando alrededor de una congregación, todos estamos trabajando para un solo rey. Y me gusta como tú lo dices y ahora entiendo. Y entiendo y me llevas a memoria porque recuerdo que a ese tiempo fue que yo te comencé a ver que tú llegaste aquí. Exacto. Y ¿sabes qué? Que se nos olvida que sí que el mundo pasó por una pandemia. El mundo pasó por una crisis bien grande. Y digo el mundo porque fue el mundo. Esto dio en todos los rincones del mundo. O sea, esto fue una cosa que tocó. El COVID-19 tocó todo el mundo. Y se nos olvida que es cierto. Muchas iglesias, muchas congregaciones fueron impactadas. Y es cierto, muchas tuvieron que cerrar por razones como la tuya. Razones de salud. Razones de que quizás los mismos condados a veces le dijeron, mira, no pueden operar y no pudieron, y la gente nunca regresaron. Eso como el pastor va a arrancar, ya que, ¿verdad? Todos sabemos que las iglesias requieren finanzas y requieren muchas cosas para soportar. O sea, las iglesias necesitan que la gente llegue para soportar la carga económica y todo eso. Claro. Con eso dicho, eso fue lo que a ti te llevó a ese receso pastoral. Okay. ¿Te ves en un futuro volviendo al pastorado? Es posible. El llamado está ahí. El llamado está ahí. Es posible que sí. Sí. ¿Hay algo que tú extrañes en especial? Y ya casi estamos terminando, por algo específico que tú extrañes sobre el pastorado. No. ¿No? No lo extraño porque en realidad estoy envuelto en lo que es la adoración y yo creo que nosotros en todos los ámbitos estamos dando la adoración a nuestro Dios. Ya sea como pastor, ya sea como adorador, ya sea como miembro activo en la congregación. No lo extraño por la razón de que
Activo. Estoy activo, ayudando siempre a los hermanos, y yo creo que un pastor está para eso, para ayudar en cualquier necesidad espiritual o económica o física que los hermanos tengan dentro de la congregación. Así que indirectamente, y te entiendo al 100, te entiendo tu respuesta, porque indirectamente tú no estás ejerciendo, tú no eres el pastor de esta iglesia, pero nuestro pastor puede tener la confianza de que si necesitas un consejero espiritual, tú estás capacitado. O sea, y tú has dado el fruto, has dado los frutos, has dado el testimonio. Y eso tiene que ver mucho con la gente con la que tú estás rodeada. Tú estás rodeada en una, y no porque yo sea parte de tu círculo, pero tú estás rodeado de gente que te permiten sentirte activo y estar activo en lo que es tu corazón, que es servir a Dios. Y no solo eso, que mi pastor tiene la confianza de que cuando él no puede ir a un lugar, me envía a predicar, y yo voy como lo tengo que hacer. Y entonces eso no hace que yo extrañe, porque estoy haciendo a lo que el Señor me llamó, que fue a predicar su palabra. El pastorado es servicio. Es el servicio, Mientras tú estés dando servicio, ¿no? Qué tremendo. José, ¿sabes qué? Gracias, ¿verdad?, por regalarnos este pedacito de tu tiempo, compartir, ¿verdad?, con nosotros, contarnos tu testimonio. Yo aprendí cosas que no sabía de ti. y qué bueno, ¿verdad? Pero quiero que esta es tu cámara, que le hables a esas personas, porque me interesa mucho hablarle a aquellos que, y esto va a sonar loco, pero yo lo voy a decir, que están apartados del Señor y que quizás se sienten cómodos en su pecado. Quizás dicen, ay, ¿por qué yo voy a volver para allá? Allá lo que hay son reglas. A mí me gusta lo que yo estoy haciendo aquí. Como Fíjate. Tú estuviste allí, en algún punto en tu vida, y finalmente el Espíritu Santo te trajo de vuelta, ¿verdad? Dios pone en tu corazón. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué tú le dirías a esas personas, habiendo tú estado allí en esa posición? Fíjate, hay algo que tú mencionaste y es de extrañar ese servicio a las personas. Pues yo tengo una carrera secular de 29 años, de casi 3 décadas, siendo barbero profesional. Yes. Y Dios me sacó de muchas cosas a través de mi carrera profesional. Me encontré con tantas cosas, pude afectar a muchas personas, y entonces en ese tiempo donde yo estuve afectando a las personas, en ese momento, en el tiempo pastoral, pues yo le predicaba a las personas, y hasta el día de hoy lo hago. Siempre estoy ahí ministrando a las personas, y eso hizo que las personas tuvieran una confianza en mí. Y yo acabo de cerrar mi negocio para dedicarme al área financiera, y seguimos ayudando a la persona, porque yo entiendo que la parte del servicio no es solamente dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia también hay un trabajo que nosotros estamos haciendo. Desde tu profesión tú puedes ministrar, tú puedes llegarle a la gente. Exactamente. Hoy estamos estableciendo un ministerio de finanzas para ayudar, para continuar, seguir ayudando a las personas en el área financiera, establecer su finanza. Aprovecha y da tu información. Sí, y quiero aprovechar este momento para regalarle, para ofrecerle a cada uno de los que están viendo este programa un plan financiero completamente gratis, en la cual incluye eliminación de deudas y todas esas cosas que nosotros podemos llegar a hacer de la manera correcta. Así que para aquellas personas que están viendo este programa, contáctenos a través de nuestro hermano y a través de este programa. Dale tu información, dale tu número de teléfono. Claro, pues me puede contactar al 347-623-4276. 347-623-4276. Estamos para servirle. Estamos ofreciendo un plan todo este mes que entra completamente gratis, un plan financiero para ayudar a la familia dentro de la comunidad. Así que, pero ya para cerrar este programa, quisiera darle un consejo a las personas que nos están mirando y que quizás se encuentran en la misma condición en la que yo me encontraba en aquel momento. Y es que no importa en la situación que te encuentres, Dios está a tu lado para rescatarte. Muchas veces nosotros estamos disfrutando del pecado, pero aquello que me hizo volver a los caminos del Señor fue que no encontré nada fuera de Dios. Todo lo que yo seguía, todo lo que perseguía, siempre era lo mismo y terminaba en lo mismo. Hasta el día que dije, ya me cansé de vivir esta vida vacía, vana, que no me iba a llegar a ningún lado. Era
estaba como el pueblo de Israel en el mismo lugar, dando vueltas y dando vueltas. Y hasta aquel momento que yo tomé la decisión y dije, ya no aguanto más. Ya ese vacío que existe en mi corazón, solamente una persona lo puede llenar, y es Jesucristo. Y yo reconocía eso, y hasta el día de hoy lo reconozco, que ese es el único que puede llenar ese vacío que quizás tú no puedes llenar. Así que Dios te bendiga en esta maravillosa noche. Ahí lo tienen, mi gente. José estuvo lejos de los caminos del Señor, pero Dios lo trajo de vuelta, y no solamente lo trajo de vuelta, sino que lo ha bendecido. Amén. Lo ha bendecido, y yo sé que lo que él está viviendo hoy en día, quizás él hubiera tratado con su fuerza fuera de los caminos del Señor, pero ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Amén. Si tú eres rico, no tener que hablar. Amén. Nada, mi gente, ahí lo tienen, el testimonio de mi amigo y hermano José López. Espero que le haya sido de mucha bendición, de mucha edificación. Compártalo con alguien, suscríbase, denle a la campanita de las notificaciones y sigan orando por nosotros. Ya saben, nos vemos en la próxima, para adelante y para el cielo.